de la función judicial, en su numeral 3, otorga la competencia para tramitar, resolver e impulsar los trámites de extradición activa y pasiva a quien ejerza el cargo de presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia. Este instituto de la extradición y su proceso se encuentra regulado en la ley número 24, publicada en el registro oficial 152 de 30 de agosto del año 2000. Previo a esto estaba regulado en la ley de extranjería y a partir del año 2000 contamos con una ley específica en la materia que regula tanto las extradiciones activas como pasivas en el Ecuador. Aparte de esta ley, el Ecuador es suscriptor de aproximadamente 6 convenios multilaterales con distintos países de América y alrededor de 16 tratados bilaterales con distintos países alrededor del mundo, siendo el último tratado suscrito con la Federación de Rusia en septiembre de 2019. Para empezar, tenemos que conocer qué es la extradición y nos remitimos a su significado etimológico. Ex significa fuera de y traditio significa entrega. Desde la composición de la palabra vemos el sentido de este proceso. Es la institución jurídica en virtud de la cual un Estado entrega a otro una persona que se encuentra en el territorio del primer Estado y que es reclamada por el segundo para su juzgamiento en materia penal o para el cumplimiento de una sentencia de este carácter ya dictada. De esta definición se desprende el carácter de la materia que va a regir la extradición. Nos estamos moviendo exclusivamente en lo que es materia penal. La extradición en su naturaleza es de carácter procedimental y en ningún caso sancionatorio. ¿Qué quiere decir esto? La jueza, al tramitar un procedimiento de extradición activa o pasiva, realiza un procedimiento de revisión de requisitos que más adelante veremos en qué parte de la ley se encuentran expuestos, pero en ningún momento establece criterios de culpabilidad o inocencia, ni mucho menos impone penas. Este procedimiento de la extradición es un procedimiento mixto, es un procedimiento único que consta de dos fases, la fase jurisdiccional y la fase administrativa. En la fase jurisdiccional, la competencia radica en un juez, quien ejerza la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, quien tendrá facultades de ordenar medidas cautelares como son la prisión preventiva, respetando y aplicando todos los derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, una vez concluida la fase jurisdiccional, este procedimiento tiene una fase de carácter administrativo, es decir, que la decisión final de entregar una persona a un Estado extranjero en extradiciones de carácter pasiva recae exclusivamente en el señor presidente de la República del Estado. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento de extradición? Es obtener la entrega de la persona requerida a fin de que concurra a la etapa de juicio que ha sido suspendida en virtud de que ha fugado del territorio en donde se está realizando el procedimiento en su contra, o a fin de que cumpla una sentencia condenatoria en firme impuesta en el territorio del Estado requirente. En el Ecuador existen dos tipos de extradiciones, la activa y la pasiva. La extradición activa hace relación al Ecuador cuando es el Estado requirente, es decir, el Ecuador solicita al extranjero una persona que ha cometido un delito en territorio nacional a fin de que el Estado extranjero tramite la extradición y envíe a esta persona al territorio ecuatoriano para que pueda continuar la etapa de juicio o para que cumpla la sentencia condenatoria impuesta en su contra. La pasiva, evidentemente, es el contrario. Cuando el Ecuador es el país requerido, es la nación extranjera la que solicita al Ecuador
el envío de una persona que ha cometido un delito en territorio extranjero. La extradición activa se encuentra regulada en el título segundo de la Ley de Extradición. A lo largo de los artículos 22 hasta el 31 se encuentra establecido este procedimiento. Sin duda, el artículo 30 de la Ley de Extradición es el más importante al momento de tramitar una extradición activa. ¿Por qué? Porque evidencia la obligatoriedad que tienen los jueces que manejan las causas de carácter penal de solicitar a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia el trámite de la extradición siempre y cuando se cumplan los dos requisitos primordiales. Esto es, que exista una orden de prisión preventiva en contra del procesado o exista una sentencia ejecutoriada en su contra. He incluido en esta diapositiva el requisito de la notificación roja, que lo veremos más adelante. No es un requisito que se encuentra establecido en la ley. Sin embargo, por la experiencia en el trámite de las extradiciones y por cómo funciona internacionalmente este instituto en otros países, se hace necesario resaltar que todo juez que solicite una extradición ante la Corte Nacional de Justicia debe asegurarse de haber pedido a la Oficina Central Nacional Interpol Quito la emisión de la notificación roja en contra de este procesado. El artículo 23 menciona otro requisito que, sin ser fundamental, es de gran ayuda para el trámite de la extradición, pues si desconocemos el posible país o lugar donde se encuentra la persona prófuga, mal podemos emitir una solicitud formal de extradición ante una nación que desconocemos. Necesitamos que el juez por lo menos tenga algún indicio del paradero o residencia de la persona que ha fugado del Ecuador. Ahora bien, en cuanto a los requisitos puntuales que esta solicitud de extradición debe tener, punto número 1. Un juez emite esta solicitud de extradición a través de una providencia dentro del proceso penal en el cual se encuentra juzgando el delito cometido ante el procesado. Dentro de esta providencia, en la cual solicita, se oficia a la Corte Nacional de Justicia a fin de que se inicie el proceso de extradición, tiene que incluir los siguientes requisitos, que están establecidos en el artículo número 7 de la Ley de Extradición. Requisito número 1, que exista sentencia condenatoria o auto de prisión preventiva en contra del procesado. ¿Cómo incluimos este requisito en la solicitud formal de extradición? Adjuntando una copia certificada del documento. Requisito número 2, expresión de los hechos, lugar, fecha, naturaleza y circunstancias del delito acusado. Estos requisitos, ante la naturaleza del procedimiento penal en el Ecuador, normalmente se encuentran incluidos, sea ya en una sentencia condenatoria o en un auto de prisión preventiva que, como ustedes saben, se puede dar desde la audiencia de formulación de cargos, en la cual deben constar el hecho, lugar, fecha y naturaleza del delito presuntamente cometido, así como en el acta de la audiencia preparatoria de juicio. A su vez, necesitamos contar con los datos de identidad del procesado sobre quien recaería el proceso de extradición. Y este es un requisito muy importante que los jueces deben tomar en cuenta al momento de solicitar la extradición. El número de identidad, de cédula de identidad que los ecuatorianos tenemos o que los extranjeros residentes tienen en el Ecuador, muchas veces no es un documento suficiente para demostrar la identidad de una persona en el extranjero. Todos los países mantienen regulaciones diferentes de identidad y es por esto que la Ley de Extradición ha incluido fotografía y huellas dactilares de ser posible. ¿Cómo se obtiene la fotografía y las huellas dactilares de un procesado? Evidentemente, si es un procesado nacional, tales
fotografía, las huellas y la fotografía se encontrarán en el registro civil al momento de sacar su documento de identificación. Sin embargo, si estamos hablando de un extranjero, existen mecanismos para recurrir ante la Oficina Central Nacional de Interpol, que muchas de las ocasiones mantienen una base de datos de personas extranjeras. A su vez, se puede oficiar a registros civiles de extranjeros que brinden este dato que es fundamental, ya que, repito, en muchos lugares el número de cédula de identidad no es suficiente para identificar a una persona. Finalmente, existe un requisito fundamental que no se encuentra establecido en el artículo 7 de la Ley de Extradición, pero que se encuentra contemplado en muchos de los tratados bilaterales y convenios multilaterales suscritos por el Ecuador, y es adjuntar a la solicitud formal de extradición los elementos de convicción que sirvieron al juez de la causa para emitir o auto de llamamiento a juicio en contra del procesado o para emitir sentencia condenatoria en su contra. ¿Por qué son importantes estos elementos de convicción? Porque por la naturaleza de la extradición estamos pidiendo que autoridades extranjeras nos entreguen a un ciudadano que ha entrado a su territorio y ha cometido un delito en el extranjero, pero necesitamos evidenciar las pruebas o las presunciones que nosotros tenemos del cometimiento de tal ilícito para que las autoridades del Estado extranjero analicen y envíen a la persona. Una vez presentada la solicitud de extradición por parte del juez de la causa, esta es oficiada a la Corte Nacional de Justicia. Llega a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que tiene su propio departamento de Secretaría General, y es ahí donde inicia el análisis de la presidencia de la Corte Nacional. Este análisis es un análisis de carácter previo para ver si se cumplen los distintos requisitos mencionados en el artículo 7, como el requisito del artículo 2, que también es muy importante de la Ley de Extradición. No podemos pedir la extradición por cualquier clase de delito. Necesitamos que el delito por el cual se solicita la extradición sea un delito que invista tal gravedad que tenga una pena mínima de por lo menos 1 año o más. Este es un requisito que se ha adoptado mundialmente porque carecería de sentido movilizar todo el aparataje estatal e internacional para solicitar a una persona sea entregada para un procedimiento que sea, por ejemplo, de una contravención, en el cual la pena sea solamente de 6 meses. Internacionalmente se ha aceptado que la gravedad del delito tiene que ser mínimo de 1 año. Previo a declarar la procedencia de la solicitud por parte de la señora presidenta, tiene que comprobar que se cumplan todos los requisitos. Y en caso de que falte alguno de los requisitos, es deber de la señora jueza solicitar a las instituciones pertinentes nos hagan llegar a la Corte Nacional de Justicia cada uno de los elementos faltantes. ¿Por qué es importante que el juez de la causa realice desde un primer momento la solicitud de extradición de manera completa? Por los tiempos. Evidentemente, la extradición, hacer un proceso de carácter internacional, reviste tiempos que implica tal vez 3 meses desde que un papel llegue a otro país. Si bien los podemos adelantar por vía electrónica, la extradición es de carácter formal y no podemos evadir el canal diplomático que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Es decir, que si es que la Corte Nacional de Justicia tiene que solicitar mayores documentos a otras instituciones, perdemos valioso tiempo en solicitar al país extranjero la extradición de esa persona. Persona que recordemos que ya fue lo suficientemente hábil para fugar del Ecuador y que podrá ser lo suficientemente hábil para fugar de la segunda nación en la que se encuentra. Y que si perdemos demasiado tiempo, el momento que la solicitud de extradición llegue al país A, tal vez esa persona ya se ha movilizado al país B.
Y sin ir más lejos, hay un ejemplo que sucedió este año en la Corte Nacional de Justicia. Hay un señor en el cual se pidió la extradición a Chile, Perú y Bolivia en el rango de 3 meses, porque esta persona se movió por fronteras terrestres de estos 3 países en un corto tiempo y tuvimos que, conjuntamente con Interpol, hacer una suerte de rastreo de la persona para poder detenerla en uno de estos países y de esa manera iniciar el trámite de extradición. Ahora bien, una vez que se completan los documentos necesarios para realizar la solicitud de extradición, tenemos que conocer que existen 2 solicitudes posibles que puede realizar la señora presidenta. Y la diferencia entre estas 2 solicitudes radicará en la urgencia del caso. La solicitud de detención con fines de extradición es una solicitud previa y facultativa a la solicitud formal, que se puede realizar exclusivamente dependiendo de las normas que manejen el Estado requerido y requirente y comprobando que se cuente con los requisitos básicos. ¿Qué es esta solicitud de detención con fines de extradición? Es la solicitud que simplemente dice: persona A ha cometido el delito de violación en territorio ecuatoriano y se encuentra pendiente su etapa de juicio. Estos son los datos de identificación de la persona y estos son los principales documentos del proceso: acta de formulación de cargos o de vinculación si fuese el caso, y acta de audiencia preparatoria de juicio en la cual en alguna de ellas se evidencia la orden de medida cautelar personal de prisión preventiva. Solo con estos documentos más la notificación roja se envía rápidamente la solicitud de detención con fines de extradición al país donde se tiene indicios se encuentra la persona, asumiendo el compromiso de que en el tiempo determinado por el tratado o el que establezca el Estado requerido, se presentará la solicitud formal de extradición. Es decir, en la práctica, Interpol envía un oficio a la Corte Nacional de Justicia y dice: tenemos conocimiento de que el sujeto Pepe Pérez ha cruzado la frontera terrestre de Ecuador con Perú y posiblemente se encontraría en Lima. Ante esta noticia, eso levanta una alerta. Esa alerta es: Pepe Pérez ha cruzado la frontera del Ecuador. Necesitamos hacer algo al respecto. Si es que para ese momento la señora presidenta ya cuenta con la solicitud formal, la solicitud de extradición por parte del juez de la causa, rápidamente puede elaborar la solicitud de detención con fines de extradición, enviarla por algún medio idóneo que permiten los tratados, que muchas veces es medios electrónicos, fax o a través de Interpol, que tiene una conectividad más expedita con los países extranjeros, para que esa persona sea rápidamente detenida en Perú. ¿Qué va a pasar? Que desde el día 1 que esta persona ha sido detenida en Perú, empieza a correr el reloj para que el Estado ecuatoriano cumpla con la solicitud formal, cumpla con enviar todos los documentos de soporte, cumpla con terminar de recopilar los requisitos y solicite formalmente al Estado peruano la extradición de esta persona. ¿Qué pasaría si en su defecto, después de la solicitud de detención con fines de extradición, no se pide la solicitud formal? Esta persona va a quedar libre y seguramente ante el antecedente de haber sido detenido fugará a un tercer país.